el margen se reduce, se amplía un poquito, vuelve a reducirse. Estamos pues en una situación de bastante incertidumbre con los resultados. Bien, para hablar más que resultados del comportamiento del elector y de un sector de la ciudadanía, tenemos una entrevista con el sociólogo Luis Yaranga. Profesor Yaranga, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Carlos. En primer lugar, permítame saludarte muy cordialmente por tu programa, La Noticia, que bien escuchado a nivel nacional y en todas las plataformas. Estoy a tus órdenes. Profesor Yaranga, ¿cuál ha sido el comportamiento, cree usted, de la izquierda en estas elecciones? Se lo pregunto porque al inicio de la campaña, y estoy hablando ya de diciembre del año pasado, había muchos especialistas que señalaban que la izquierda no tenía posibilidades en estas elecciones, producto de estos 5 años de gobierno, ¿no? En los que empezó Pedro Castillo, siguió Dina Boluarte, luego entró José Gerí y finalmente termina con José María Balcázar, es decir, empezó Perú Libre y terminó Perú Libre. ¿Cómo usted cree que hizo la izquierda para desmarcarse de esta percepción que se tenía de gestión en estos 5 años? Bueno, lo que pasa que en este último periplo de gobierno, de prácticamente la secuela de Perú Libre con la asunción de Balcázar, se ha tenido la desazón de la desarticulación de los partidos políticos y también de las bancadas en el Congreso de la República. Si bien es cierto, las izquierdas han estado muy cercano de Pedro Castillo, porque obviamente gracias a Perú Libre asumió esta persona en el máximo cargo. Sin embargo, una vez pasada asonada golpe de Estado o intentona golpe de Estado de Pedro Castillo, las izquierdas habrían perdido la fortaleza porque al asumir Dina Boluarte en alianza con la fortaleza de la derecha, con Fuerza Popular, con Alianza para el Progreso, con Renovación Nacional, Dina Boluarte se habría derechizado en el proceso de gobierno. Y obviamente, casualmente, quienes han soportado los siguientes gobiernos, tanto de Yeri y como de Balcázar, han sido estos grupos de derecha. Y las izquierdas han estado un poco muy agudizadas porque teníamos a un Perú Libre muy cercana a el Fujimorato porque compartían la mesa directiva y un Junto por el Perú y pequeños grupos de izquierda muy lánguida en el Congreso de la República. Sin embargo, en las calles, en la opinión pública, teníamos ese sentimiento de rechazo por la clase política, no necesariamente por la derecha o la izquierda, sino por la clase política en general. Entonces, ese descontento social que se visibiliza en las calles ha tenido la oportunidad de asumir ese respaldo en estas últimas elecciones de segunda vuelta. Es decir, el triunfo de Roberto Sánchez es el descontento social de millones de peruanos que en estos momentos se encuentran desarticuladas de la presencia del Estado en todos los sectores, fundamentalmente en la sierra peruana y sobre todo en los sectores urbanos o en todo caso en los sectores rurales, ¿no? Claro. Manuel. Señor Yaranga, buenos días. Manuel Baldoceda le saluda. Buenos días, ¿cómo está, Manuel? En primera vuelta no solamente tuvimos a Perú, a Juntos por el Perú, tuvimos otros partidos más, coaliciones de izquierda. El rol de ellos no fue del todo claro, no alcanzaron mayor votación. ¿Eso también responde a un trabajo de poca planificación o poca unión dentro de la izquierda? Lo que pasa es que históricamente las izquierdas no han tenido una coalición histórica por algún planteamiento programático, no obstante la izquierda en la época de José Carlos Mariátegui ya se venía desarrollando varias vertientes y esa histórica formación de partidos políticos y de vertientes de izquierda también se ha visibilizado en estas elecciones, teniendo izquierdas radicales, izquierdas moderadas, algunos la izquierda caviar. Entonces, obviamente en las elecciones de primera vuelta se ha tenido muy poca presencia de las plataformas de el discurso de inclusión social o de apoyo a las masas trabajadoras. Pero sin embargo, ya en esta segunda vuelta se visibiliza no necesariamente la fortaleza de la izquierda nacional o de la izquierda peruana, sino es exactamente ese descontento social en todos los sectores como la inseguridad ciudadana,
como el incremento del costo de vida, como por ejemplo la inestabilidad política, que obviamente trae correlatos, como por ejemplo en el proceso de la inversión en el país y que genera también masas laborales en las empresas. Entonces, estas circunstancias ha traído como secuela que estas fuerzas que están desencadenadas y que no encuentran un planteamiento programático en la derecha, porque prácticamente Keiko Fujimori ha estado llevando la propuesta pro inversión, pro continuidad del modelo económico, que no está mal, pero sin embargo que hay que, en todo caso, trasladar este modelo económico al rostro social, porque si no le damos la importancia de vida al sector social, al sector trabajador, a los sectores de las instituciones del Estado que prácticamente se encuentran desarraigadas, sencillamente el Estado como tal no funciona, ¿no? Claro, profesor Yaranga, cuando hablamos de una segunda vuelta, siempre hay esta percepción de que se vota en contra de alguien, ¿no? Y se puede comprobar porque, bueno, en primera vuelta Keiko Fujimori sacó 17%, Roberto Sánchez 12, un poquito más de 12. Digamos, ¿continúa esta historia de votar en contra en una segunda vuelta? Bueno, si bien es cierto, el fujimorismo en los últimos 20 o 30 años ha generado en realidad no solamente desazón, sino un descontento, y también ha generado, y ese descontento también le ha fortalecido como organización política, porque es el único partido político que bien y mal viene, en todo caso, sosteniéndose en el tiempo y en el espacio, pero también ha crecido fuertemente el antifujimorismo. Y más que el antifujimorismo, creo que en esta última etapa, en los últimos 15 años, donde tuvo presencia Keiko Fujimori, con el tema de la presencia en el legislativo, y obviamente ella es responsable de las vacancias continuas de presidente de la República, ha generado el antiqueiquismo. Y esa figura del antiqueiquismo se ha venido visibilizando sobre todo en las universidades públicas y sobre todo en la generación Z, que ha visibilizado en las calles en los últimos meses y en los últimos años. Recuerden con la muerte de Brian, y cómo se llama este muchacho que falleció en la zona del gobierno de Merino, ese impulso en plena pandemia del COVID, es que los jóvenes salen a impulsar, porque se pensaba que los jóvenes habían perdido presencia en la política nacional. Sin embargo, es exactamente ese sector la que reivindica el antiqueiquismo, y obviamente que esa figura ha venido calando, y hoy es el resultado de esa situación. Tenemos unas elecciones, un resultado muy parejo. Sin embargo, se ve la presencia de Roberto Sánchez en la mayoría de las regiones. Solamente podemos visibilizar en la región Lima, que es un gran bolsón electoral que casi representa el tercio del país, ha tenido un gran impacto Keiko Fujimori. Recuerden, eso hay que tener mucho cuidado cuando hacemos los probables análisis, y además el próximo gobierno que vamos a tener, porque valdría la aclaración, si Keiko ganaría las elecciones, estaríamos con varias regiones en contra, y eso sería peligroso porque los resultados son muy categóricos, como en Puno, por ejemplo, en Tacna, como en Huancavelica. Muy poquísimo ha sido la presencia de Keiko Fujimori en estas regiones, solamente en Lima, y lamentablemente eso es la democracia. Por eso es importante señalar que en este momento de fractura social política necesitamos que las dos fuerzas políticas colisionen, sobre todo no en el interés político, sino en el interés social. O sea, más que el modelo económico, las propuestas políticas que vayan a plantear, ellos tendrían que convocar a un acuerdo nacional a efectos de que se gobierne en los próximos 5 años con todas las fuerzas, y no tengamos, por ejemplo, a un fujimorismo que vaya a obstruir, porque ya se está presagiando, si Roberto Sánchez gana, probablemente este gobierno no va a durar. Entonces, esas circunstancias generan mayor rechazo a la clase política, mayor, definitivamente, sencillamente no querer estas figuras públicas. Por eso es exactamente el crecimiento no solamente del antiqueiquismo, el antifujimorismo, sino para toda la clase política generalizada. Claro, Manuel. Entonces, estaríamos frente a un voto de protesta que quizás en primera vuelta también se vio con el blanco viciado.
Mire, el voto blanco y viciado tiene otro panorama, ¿no? El voto blanco y viciado fundamentalmente es un descontento con ni uno ni con otro, es decir, no están de acuerdo con la derecha ni la izquierda. Pero en este caso, el triunfo categórico, por ejemplo, en Puno, es la secuela de las más de 70 muertes que todavía hasta ahora no se ha hecho justicia y que obviamente tiene mucha responsabilidad las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en tanto todavía no responde respecto a ello. En esas circunstancias, en esa situación, el voto de protesta, que es muy categórico en Puno, se ha visibilizado. Recuerden que en Huancavelica, hace poco en el Braen, ha suscitado una muerte de 5 jóvenes y que hasta ahora tampoco se ha señalado cuál es el origen y cuál es el modus operandi de esas muertes. Mira, Huancavelica casi históricamente en los votos anteriores ha tenido mayor presencia el fujimorismo, pero esta situación ha repercutido en el antivoto. Entonces, hay que tener mucho cuidado que estas cuestiones que antes, estas prácticas políticas que se hacían en antaño, como criminalizar, terruquear o sindicar a las personas, generaban un miedo, un terror, y la gente por terror y miedo votaba en voto contrario. Pero ahora al parecer ya la gente va visibilizando que más que unas políticas de Estado, se piensa que son prácticas de estrategias de campaña política y sobre todo indicando a muchas personas inocentes, y eso le ha jugado mala pasada. Por eso que hay 15 regiones que le han dado en la espalda al fujimorismo, y eso es muy peligroso en un país que quiere vivir la gobernabilidad. Claro, usted señalaba que lo que se ha ocurrido con los resultados en regiones es una fractura social y política, ¿no? Y planteaba este acuerdo nacional. El acuerdo nacional podría ayudar en esta fractura política, pero en el social es mucho más complicado, ¿no? No basta con una reunión de políticos y de representantes de la sociedad para solucionar esta fractura social, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Definitivamente, no solamente son las poses, no solamente son las formas, sino que hay que llamar la atención y también invocar desde este frente, desde este espacio, a que cualquiera de los dos que pasen al gobierno tendrían que tener una política de Estado, sobre todo con rostro humano. Es decir, el presupuesto del Estado, que está centralizado en la capital de la República, hay que todo fundamentalmente en estos programas sociales que le den calidad de vida, que le den dignidad a las personas vulnerables, a las personas de los sectores más del recóndito del país. Eso van a ser las formas en las que el Estado va a tener presencia en estos sectores, sobre todo que prácticamente la población vive de una autogestión de la propia comunidad, de la organización de la comunidad, pero muy poco se ve la presencia del Estado. No ves una posta médica equipada, no ves una Policía Nacional presente, no ves una prefectura que tenga las facultades sociales, políticas de desarrollar todos los programas del Estado. Entonces, en estas zonas prácticamente el Estado es muy débil. Necesitamos repensar la política de Estado en estos sectores vulnerables para reivindicar a la población peruana y no vivamos con estos rencores, con estos porque finalmente los que nos debemos a este país es la población y los 34 millones de conciudadanos peruanos. Entonces, una llamada de atención a cualquiera de los dos que van a pasar, pero a mí me da una lectura de que ya creo que ante estas circunstancias Roberto Sánchez tendría, creo que las preferencias hasta estas alturas, ¿no? Manuel, por ir terminando. Sí, simplemente, si es que para poder unificar nuevamente a ambos bandos, a las antípodas, pues, ¿no? Si es que, por ejemplo, hablar de indultos, eso podría avivar más bien las llamas, porque de ambos lados se ha hablado de lo mismo. Yo creo que ahí es más pose de campaña política. Ya no estamos en una campaña política, ya estamos en una probable gobernabilidad, probable gobierno de cualquiera de las dos fuerzas, y necesitamos fundamentalmente, mi querido señor Carlos, definitivamente necesitamos que estos dos futuros gobernantes y padres de la patria que piensen en los sectores más vulnerables del país y que no revivamos estos odios, porque finalmente miren el indulto a Pedro Castillo, el indulto a Bermejo, el indulto a otros presos políticos solamente avivan de repente el recobro de la presencialidad en los votos.
pero una vez estado en el gobierno, esto puede generar también un disloc social. Entonces, ahora, la plataforma y la propuesta de Roberto Sánchez de liberar o de dar el indulto a Pedro Castillo, yo creo que ha sido la reivindicación de su propuesta. Y si no lo cumpliera, podría tener también un desenfoque, un disloc social fuerte con las fuerzas que los ha llevado. Porque prácticamente Roberto Sánchez ha acuñado los votos castillistas, porque solo Roberto Sánchez no creo hubiese pasado ni el 5% del apoyo electoral. O sea, esto es muy clarísimo. El rostro de estas elecciones ha sido el rostro de la reivindicación de Pedro Castillo, y creo que ante esas circunstancias hay que tener mucho en cuenta. Ahora, si pasa Keiko Fujimori, también habría que racionalizar el no indulto, porque podría generar la polarización. Entonces tendría que pensarlo Keiko Fujimori muy bien, si indultarlo o no indultarle, pero creo que ella ya en la última etapa de la campaña había planteado de que va a hacer el indulto. Entonces, en consecuencia, necesitamos actuar con serenidad, con mucha prudencia y sobre todo con mucho conocimiento y racionalidad al momento de generar las políticas gubernamentales. Claro. Señor Yaranga, la última, porque sé que tiene una agenda. Hemos cuestionado mucho digamos, esta sensación de la ciudadanía, de algunos sectores del país, sobre todo en el sur, de estar que no está muy presente el Estado, ¿no? Hay un rompimiento, ¿no? Esta fractura social que usted señalaba. Pero habría que hacer también un mea culpa las autoridades locales, digamos, en las regiones que usted mencionó. No creo que haya autoridades locales del grupo de derecha, ¿no? Entonces, ¿habría que hacer también un mea culpa de parte de ellos? Lo que pasa es que tenemos un Estado, como le decía, si el Estado nacional funciona mal, el Estado local también probablemente funciona mal. Ahí hay que hacer verdaderas reformas de la estructura del Estado, tanto en el gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional, porque también se cuecen habas en los gobiernos locales, hay también corrupción en todos los aparatos del Estado. Oigan, en una construcción de una carretera, en un agua y desagüe que la población hace años pide a gritos, sin embargo, no terminan estas obras. Como no la población va a estar descontento con este Estado pequeño que es su autoridad local, que es su vecino, pero prácticamente corroyendo, manejando mal el poco recursos que llega a estos sectores y estos sátrapas, sencillamente queriendo delinquir estos recursos y finalmente los que pagan los platos rotos son las poblaciones más necesitadas, sin tener las necesidades resueltas. Entonces necesitamos una reforma estructural del Estado peruano en lo que respecta al tema presupuestal, el manejo del recurso público, porque necesitamos mayor control, necesitamos mayor presencia de la organización social civil para que controle el manejo de estos recursos del erario público, porque estamos hablando de no de cientos de soles, sino de millones en muchas obras que incluso han quedado en muchos de los casos judicializados, están ahorita abandonadas muchas obras y obviamente el descontento de la población se hace visible. Eso es exactamente el descontento por la clase política, no solamente de los políticos nacionales, sino los políticos también regionales y locales. Claro. Entonces, esta es una advertencia que necesitamos una reestructuración del Estado peruano. Bien, señor Yaranga, queremos agradecer la entrevista y bueno, esperamos tenerlo en otra oportunidad también para abordar otros temas, bueno, después de ya este panorama electoral que hemos vivido ya varios meses. Muchas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias, Carlos, a usted y a tu programa y a tu equipo. Buenos días a todos. Bien, gracias. Estuvo con nosotros el sociólogo Luis Yaranga, ¿no? Esta fractura social y política que él menciona, digamos que no se soluciona con reuniones, ¿no? Es más también con la presencia real de las autoridades, y no me refiero a una presencia que vayan al sitio, que se note obras, pero que también tengan en cuenta estos sectores, estas zonas del país, que el olvido que sienten ellos de parte del Estado, en buena parte tiene que ver también en la gestión de gobiernos regionales, ¿no? Ellos manejan un presupuesto, ¿no? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que muchas veces no los terminan utilizando al 100%, terminan devolviéndolos en algún momento, ¿no? Sí, lamentablemente, mientras no vean una presencia del Estado, vamos a seguir teniendo voto de protesta, y esto también alcanza efectivamente a los gobiernos municipales, locales y los regionales.